Y pues asociado a lo que usted consideraba, vamos a trabajar con este problema que venía en las fotos. Al parecer creo que es el problema número 24, al parecer. Y tiene que ver con lo que es intercambiadores de calor. Si logra ver el enunciado, de hecho lo recorté tal cual. ¿Sí? ¿Sí logra verlo? Sí. Ok, bueno, pues vamos a empezar la explicación. Dentro del procedimiento de cálculo que le voy a estar mencionando, pues voy a ir haciendo énfasis en algunas partes teóricas. Lo primero, que en todo problema, en este caso, pues hay que darle lectura y hay que ir sacando la parte de los datos. Entonces, como todo, y como siempre le digo a los chicos, primero los datos. Los datos que nos menciona el problema, por ejemplo, no usar tal vez una nomenclatura al inicio así muy robusta, o sea, con que usted entienda a qué se refiere cada dato es más que suficiente, porque los libros comúnmente pues ya te dan una nomenclatura establecida, pero a veces eso más que nada es para que usted sepa de lo que está hablando. Por ejemplo, dice, se usa un intercambiador de calor de doble tubo. Aquí hay una clave muy importante. Vamos a tener ahí un equipo que es un intercambiador de calor de doble tubo, o comúnmente conocido como de tubo concéntrico. Entonces, va a constar de un tubo exterior, que comúnmente se le llama coraza, y un tubo interior, ¿sí? Eso es lo que le puedo mencionar por el momento. Ahora, otra clave, que es también parte de los datos, pero no lo voy a anotar, es esta información. Esto es muy, muy importante, incluso va asociado a las ecuaciones que yo puedo trabajar. Entonces, palabras claves: es un intercambiador de doble tubo. Palabra contraflujo, es muy importante. Más adelante va a ver por qué la importancia de saber qué tipo de flujo se está manejando. En este caso es contraflujo. Dice, para enfriar aceite. Yo aquí entonces, el objetivo de un intercambiador de calor, o al menos que nos menciona el problema, es para enfriar un fluido. Lo que yo le puedo denominar, como me está diciendo que es para enfriar aceite, yo puedo ir entendiendo que es un fluido que está caliente. Eso también es clave, el asociar el término con algo que tal vez yo ya conozco, algo cotidiano. Cuando usted enfría un fluido, se entiende que está caliente y que usted tal vez le quiere disminuir su temperatura. Entonces, esto también es palabra clave. No es un dato numérico, no es un dato numérico como este y como este. No son datos numéricos, pero son datos que a nosotros nos van a servir y que yo tengo que interpretar para poder proponer, pues, primero la parte de alguna fórmula, proponer algún tipo de esquema o diagrama. Entonces, tenemos un intercambiador de doble tubo. Imagínense, le digo tubería, o sea, la parte de algo que es como una coraza, y el otro es un tubo interior, un tubo exterior y un tubo interior, un tubo exterior que es más grande y un tubo interior que es más pequeño. Así es como lo puede ir imaginando. Ahorita lo vamos a dibujar. La parte del flujo es a contraflujo. Muy, muy importante esto. Y se va a enfriar aceite. El aceite es un fluido. Si se va a enfriar, hay que comprender que está caliente. De hecho, el problema nos los va a decir también, pero desde aquí yo tengo que ir a empezar a razonar. Ahora, viene algo ya más numérico y que me dice
CP tanto, ¿ok? Prácticamente ese es el calor específico del aceite. Yo me imagino que es el calor específico promedio. Comúnmente siempre se dan valores promedios, comúnmente siempre se manejan valores promedios. No lo especifica, pero comúnmente así sucede. Entonces yo aquí voy a empezar a considerar CP del aceite. Como le decía, usted puede poner la nomenclatura tal como viene en el enunciado o le puede agregar algo más. Eso ya va a depender de cómo usted se sienta más cómodo. Yo comúnmente le escribo un poquito más, algo más específico. Entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, CP del aceite. Le voy a poner así, CP aceite. Y esto es igual a 2.2, digo, bueno, 2.20, que es lo mismo, kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Hasta aquí me voy explicando, Rolando. Sí. Ok. Ahora, yo le decía que si el enunciado me dice se va a enfriar aceite, de entrada, pues yo me puedo imaginar que está caliente. Y ciertamente, porque incluso aquí no los está mencionando y no los aclara, que se va a enfriar aceite que se encuentra a 110 y lo quieren llevar hasta 85 grados Celsius. Entonces yo aquí tengo que considerar que tengo dos temperaturas. El aceite está caliente y lo voy a enfriar desde 110 hasta 85 grados Celsius. Entonces yo le puedo poner temperatura, puedo incluso utilizar la nomenclatura, nada más una T, y le puedo poner temperatura de entrada, que en este caso la temperatura de entrada pues es la temperatura a la que se encuentra inicialmente, es la temperatura pues la de mayor, ¿sí? La de mayor cantidad. Entonces la temperatura de entrada, ¿de quién? Pues del aceite. Le podemos poner aquí incluso esa aclaración del aceite, 110 grados Celsius. Y tengo también asociado a que estoy trabajando con un intercambiador de calor, voy a empezar a hacer aquí una parte como de traducción o una representación gráfica para que vaya asociando y ubicando los valores. Mire, vamos a hacer lo siguiente. El diagrama de intercambiador de calor y de doble tubo es el más sencillo que se puede tener y resolver. Y yo tengo que imaginarme algo así, mire. Te le voy a enseñar. A ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner el tubo interno. Vamos a dibujar primero el tubo interno y vamos a ponerle un color. Este es mi tubo interior. A ver, otra vez. Vamos a hacerlo más o menos. Ahí está. Esta es una tubería. Voy a poner aquí que está, que se le ve la parte de la entrada. Aquí se le vería la parte de la salida, por llamarle así. Este es mi tubo interior. Ahorita le voy a seguir explicando más, ¿no? Solo que lo que voy dibujando se lo voy a tratar también de ir explicando. Ese es mi tubo interior, mi tubo que comúnmente pasa mi fluido caliente. Esto que voy a dibujar es lo que le mencionaba yo, que le podemos denominar como una coraza, o es el tubo más grande en cuestión de diámetro, por si lo quiere ver de esa manera. El diagrama es más o menos de esta manera. Este representa un intercambiador de calor. Ahí lo más que pude que sea simétrico. Ahorita, si quieres, se lo hago un poquito más a la parte geométrica. A ver, ahorita se lo dibujo. Esto lo veríamos así, mire. Ya un poquito más representado. No lo voy a dejar, solo se lo voy a dibujar para que lo vea usted. Sería algo así. Algo así, mire. Algo así. Imagínese como si fuera
un mofle de carro. Ese es como que el diagrama más habitual que se puede considerar. Por aquí tengo mi tubería interna, o sea, que está dentro de la tubería grande. Por eso le llamo la tubería interna. Está dentro de la tubería más grande, que la tubería más grande sería este. ¿Sí? Es como que envuelve a la tubería más pequeña. ¿Sí se lo imagina? Sí. Y esta es otra tubería. Lo estoy poniendo de colores porque lo que quiero hacer énfasis y asociado al problema es que el fluido o uno de los fluidos, en este caso el aceite, es el que se va a enfriar y está entrando desde 110 grados hasta 85 grados. Comúnmente cuando sucede ese tipo de procesos, el fluido caliente va en la tubería interna y el envolvente, el otro fluido, pues es el que ayuda a enfriar a ese fluido caliente. Entonces, voy a borrarlo, nada más era para usos así. ¿Y qué sucede de forma gráfica? Pues aquí está entrando el aceite. Aquí. Vamos a suponer que esta es la entrada. ¿Puede entrar de este lado? Sí. Pero vamos a empezar en orden. Vamos a indicar que entra de izquierda a derecha. Entonces, entra. Aquí le vamos a poner que este es el punto número 1. La entrada de mi aceite caliente. Y esta es la salida de mi mismo aceite caliente. Pero como el proceso es un intercambiador de calor, se entiende que entra mi aceite a 110 grados y sale a 85 grados. Prácticamente, ¿qué observamos? Que disminuyó la temperatura, se enfrió, pasó de 110 a 85. Entonces, la temperatura de salida, así lo puedo llamar, del aceite, temperatura de salida del aceite es de 85 grados Celsius. Aquí algo que sí le puedo mencionar es que tiene que ir clasificando como fluido frío o como fluido caliente. Este es nuestro fluido caliente. Entonces incluso aquí yo le puedo poner que este es mi fluido caliente. Esto es muy importante también que lo sepa distinguir. ¿Cómo lo puede distinguir? Numéricamente por la temperatura. Porque ahorita vamos a ver el otro fluido y se va a dar cuenta que ese fluido es el fluido frío. Pero numéricamente también lo puede identificar. Pero en lo que llegamos, pues yo me quiero ir adelantando para que estas palabras claves lo vaya considerando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, luego nos menciona esta parte. Dice, se enfría aceite de 110 a 85 a razón de 0.75 kilogramos sobre segundo. Aquí tenemos una relación masa con respecto a tiempo. Cuando tenemos masa con respecto a tiempo, o hay algo que se mueve con respecto al tiempo, ¿sí? Ya sea masa, ya sea volumen, es un flujo. ¿Sí? Es un flujo. Pero como está con respecto a unidades de kilogramos, es un flujo másico. Entonces, yo tengo un flujo másico de 0.75 kilogramos sobre segundo de aceite. Entonces, yo puedo venir y colocar pues toda la palabra completa. Le puedo poner flujo másico. ¿De quién? Pues del aceite. ¿Sí? Del aceite. Y esto es igual a 0.75 kilogramos sobre segundo. Es un flujo másico. Hay una cantidad de materia o de masa que está pasando por unidad de tiempo. Es decir, por aquí está fluyendo aceite a una razón
de 0.75 kilogramos por segundo. O sea, cada segundo está pasando 0.75 kilogramos. Bueno. Y se va a enfriar, si usted ya le puso atención y lee un poquito la parte del enunciado, se va a enfriar con otro fluido, con agua fría. Incluso ahí le está diciendo, este es agua fría, o sea, ese es mi fluido frío. Entonces, yo tengo el siguiente fluido, que es agua, y también nos dan una CP del agua. Entonces, CP del agua es igual a 4.18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. CP promedio del agua, tanto. Que entra al intercambiador de calor a 20 grados Celsius. Entonces dice que entra, o sea, la entrada del agua fría es a 20 grados Celsius. Aquí viene lo interesante con respecto a la palabra de un flujo en contracorriente. ¿Sí? Un flujo en contracorriente. Si mi fluido caliente, yo estoy diciendo que entra para este caso es de izquierda a derecha, y estoy diciendo que hay un contraflujo, entonces quiere decir que uno de los fluidos está entrando por otro extremo. Entran por diferentes extremos. Van a moverse en la misma dirección, pero en diferente. En la misma dirección, pero en diferente sentido. Uno va a ir de izquierda a derecha y otro va a ir de derecha a izquierda. Repito, en el mismo sentido, pero en diferente dirección. Entonces, yo aquí, si aquí está entrando mi fluido caliente, entonces yo voy a indicar que por otro lado, en esta parte, va a entrar mi fluido frío. ¿Sí? Mi fluido frío. Y se va a mover por aquí. Se va a mover así. Se va a mover, va a pasar todo esto, va a llenar todo el intercambiador de calor. ¿Sí? Va a envolver toda la tubería interna. Lo va a envolver. No se lo voy a rayar tantito. Lo envuelve todo, llena todo lo que es la coraza, así se llama, todo ese espacio, la coraza, y sale por aquí. ¿Sí? Sale por aquí. Si te das cuenta, le digo que la parte del sentido, ¿sí?, de mi flujo caliente era así, mientras que mi fluido frío es así. Entonces uno va de izquierda a derecha y otro va de derecha a izquierda. Más que nada a esto se refiere un flujo, que hay un contraflujo. No sé si me explico esa parte. Sí. Sí, no pregunte. Entonces uno va de izquierda a derecha y otro va de derecha a izquierda. Mismo sentido, pero la dirección en este caso cambia. Bueno, entonces aquí va a salir mi fluido. Entonces aquí le voy a poner, incluso si quiere, aquí le voy a poner entrada de mi fluido caliente. Le voy a poner FC, fluido caliente. Aquí le voy a poner salida de mi fluido caliente. Y acá le voy a poner entrada de mi fluido frío. Y aquí le voy a poner salida de mi fluido frío. Característica que se dan en un intercambiador de calor. En este caso, el fluido caliente se enfría y disminuye su temperatura de 110 a 85. Para el fluido frío, como va a haber intercambio de calor en toda esta parte del intercambiador, valga la redundancia, esta temperatura que entra a 20 grados Celsius, porque si no lo dice el problema, ¿cómo sería la temperatura a la salida del fluido frío? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Qué supone usted inicialmente, Rolando? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que me tiene que salir una temperatura mayor Mayor que a 20 grados Celsius.
Entonces yo aquí, mi suposición, mi hipótesis es que la temperatura que vaya a salir tiene que ser mayor a 20 grados Celsius. Si yo cuando hago los cálculos, Rolando, a mí me diera una temperatura menor, 18, 15, quiere decir que hice malos cálculos, porque la lógica es que como el fluido frío está a 20 grados y va a intercambiar calor dentro del equipo, es que este fluido frío gane energía y entonces aumente su temperatura. Y aquí quiero hacer énfasis también en esa parte. Si nos vamos un poquito a la parte de transferencia de calor, usted debe de entender que la transferencia de calor siempre se va a dar, la transferencia de calor lo voy a denominar con Q, porque es como que la nomenclatura más utilizada para hacer énfasis en el flujo de calor. El flujo de calor siempre va a ir de una temperatura mayor a una temperatura menor. Bueno, de hecho voy a cambiar el color para que no se confunda. Voy a poner verde. El flujo de calor siempre va a ir de la zona, incluso le queremos poner así, de la zona o la región de mayor temperatura. Vamos a ponerle aquí una T grandota para que lo recuerden. De la zona de mayor temperatura se va a transferir calor a una zona de menor temperatura. Siempre va a suceder eso. Siempre. El flujo de calor siempre se va a dar de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. La pregunta sería, entonces, ¿el flujo de calor va a ser del fluido caliente al fluido frío o del fluido frío al fluido caliente, Rolando? Del caliente. A ver, ¿cómo fue la pregunta? Sí, el flujo de calor, de acuerdo a nuestro ejemplo, va a ser de mi fluido caliente a mi fluido frío, o la transferencia de calor va a ser del fluido frío al fluido caliente. Del caliente al frío. Del caliente a frío. Es decir, el aceite, ya de acuerdo al ejemplo, el aceite, la energía del aceite se lo va a transferir al agua. Entonces usted puede prácticamente imaginarse que el calor va a emigrar, si lo hago así como que un pequeño, como que un zoom, vamos a poner aquí, vamos a poner que esta es la temperatura interna, la tubería interna, perdón, donde está el aceite, y esta es la tubería externa, donde está mi agua. Entonces, el calor que tiene, o la energía en forma de calor que tiene el aceite, va a ir hacia el agua. ¿Sí? Entonces, va a emigrar, se va a transferir calor hacia el agua. ¿Por qué? Porque el aceite es el que está caliente, es el que tiene mayor temperatura. Entonces, la transferencia de calor siempre va a ir de la zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. ¿Quién tiene menor temperatura? Pues en el problema me dice fría, el agua. Entonces, la energía va a pasar desde la tubería interna donde se encuentra el aceite hacia la tubería externa donde se encuentra el agua. Siempre. Del fluido caliente al fluido frío. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. Todo esto que le platico es muy importante en la parte, pues sí, en la parte teórica. Se explica un poquito más a fondo, pero con esto es más que suficiente. Y también nos dan una razón. ¿Qué es esa razón? Dijimos, Rolando, esa razón de punto 6. Es la cantidad de agua que va a entrar. Mande. La cantidad de agua que va a entrar. O sea, el flujo másico. El flujo másico del agua. Másico del agua. Y es igual a 0.6 kilogramos sobre segundo. Luego, más adelante nos dicen si el coeficiente global de transferencia de calor es de 800 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Esto es lo que denominan como U.
Así es como se llama, el coeficiente de transferencia de calor. Es lo que se llama U. Y le vamos a definir con 800 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. ¿En función de qué está esto? La U en función del material, en función, primero, del tipo de material, del diámetro de la tubería interna, del espesor de la tubería interna, de la conductividad térmica del material de la tubería interna, de la densidad del fluido caliente. O sea, esta U es de la tubería interna. Entonces, por eso, para determinarlo, que no es el caso, pero comúnmente se determina en función, así se lo puedo mencionar, propiedades del fluido y propiedades de la tubería. Propiedades del fluido: densidad, viscosidad, temperatura, etc. Propiedades de la tubería: tipo de material, constante de conductividad, diámetros, etc. Entonces, esta U, repito, va a depender de las propiedades de mi fluido interno o interior, que en este caso es el aceite. Y también va a depender de las propiedades o de las dimensiones de mi tubería: material, constante de conductividad, diámetros, etc. Y esto, para determinarlo, es una fórmula muy extensa. Aquí ya se lo dan. No lo va a calcular, pero es una fórmula muy extensa. Bueno. Y luego nos dicen, calcule en metros cuadrados el área de transferencia de calor, el área de transferencia del intercambiador de calor, es decir, el área de la tubería. Pero si usted dice, bueno, pero ¿cómo voy a determinar el área de la tubería? Bueno, lo que quiero que primero vean es que se imagine que esta es la tubería interna, por donde está pasando mi aceite. ¿Sí me explico? Esta es mi tubería interna, por donde está pasando el aceite. Si usted dice, pero ¿cómo lo voy a dar en metros cuadrados? Bueno, imagínese que usted viene y corta esta tubería a la mitad y lo desdobla. ¿Qué le va a quedar, Rolando? Si agarra la tubería interna o la tubería de adentro del intercambiador de calor y lo parte a la mitad, todo en la parte horizontal. Si lo corta y lo desdobla, ¿qué le queda? ¿Qué le quedaría? No entiendo. Si agarra la tubería, imagínense vamos a decir, de un papel, por ejemplo, vamos a suponer, del papel higiénico. Cuando se termina el papel higiénico, le queda algo de cartón, ¿no? Le queda algo de cartón. Si usted agarra ese tubito de cartón y lo parte con una tijera, lo recorta a lo largo y lo desdobla, ¿qué forma adquiere? ¿Sí? ¿Sí me explico o no me explico? Estoy perdiendo la conexión. No, yo sí lo escucho. ¿Sí me escuchó lo último que le comenté? No, es que se perdió un poco la conexión. Ok, le decía, si usted agarra, por ejemplo, el tubito que le queda del papel higiénico, por ejemplo, lo que quiero es que se imagine, Ajá. y agarra unas tijeras y lo corta así, todo recto, a lo largo, y lo desdobla, ¿qué le queda? Pues no sé. Si lo desdobla le queda un cuadrado. Sí. Sí, porque recuerde Sí. que un cilindro no es otra cosa más que un cuadrado enrollado. Sí, un cuadrado. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo al problema, lo que usted quiere calcular es el área de la tubería, que en su momento está cilíndrico, pero de acuerdo a las fórmulas, al final usted es como si calculara el área de un cuadrado. Bueno, eso nada más era como para que gráficamente lo entendiera. Sí. Pero bueno, ahora, esto es toda la información que tenemos y nos están pidiendo el área en metros cuadrados. ¿Cuánto? No lo sé, pero pues hay que ver qué fórmulas voy a utilizar.
Entonces, vamos dentro de la traducción, vamos a aplicar unas fórmulas. Unas fórmulas que yo puedo definir como balance de masa, ¿sí? O balance de materia, si quiere llamarle así. Tengo que hacer mi balance de materia. Y en este caso, el balance de materia, si no tengo reacción química y mi flujo es estacionario, ¿cómo quedaría el balance de materia? Rolando, la sesión anterior lo platicábamos, si no había reacción química, si tenemos un flujo estacionario, ¿cómo quedaría la fórmula como tal del balance de materia? La entrada es igual a la salida. Así es. Como aquí es un proceso donde se está intercambiando de calor, pues no hay ninguna reacción química. O sea, solo hay intercambio de calor, hay un proceso físico. Entrada es igual a salida. ¿Sí? Entonces, para la parte del balance de materia, yo tengo que cuantificar todas las entradas y todas las salidas. ¿Cuántas entradas tengo y cuántas salidas tengo? Recuerda que esta es la sumatoria. Entradas. Sumatoria de entradas, sumatoria de salidas. ¿Cuántas entradas? 2. 2. ¿De quiénes son? ¿A quién corresponde? Del aceite y del agua. Mande. Al aceite y al agua. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de énfasis a alguna nomenclatura. Por ejemplo, para definir la entrada del aceite, vamos a poner, como es un flujo másico, podemos decir que es flujo másico es M con un puntito arriba, y como es la entrada, M1. Y la entrada del agua, su flujo másico, también va a ser M. Y le vamos a decir que también es la entrada, pero en este caso le corresponde el número 3. Pero ese es del agua. La idea sería aquí entonces, la sumatoria de esos flujos sería así. M1, pero aquí hay que ponerle un distintivo. Vamos a ponerle que es del agua, vamos a ponerle H2O, más M1, que es el flujo másico en la entrada, no, sería M3, perdón. M3. Y vamos a ponerle un distintivo AC, para decir que es del aceite. Y este es igual a la sumatoria de los flujos de salida. ¿Cuántos flujos de salida tengo? 2. También vamos a ponerle que es la salida para el aceite, sería el 2. A ver, sería del aceite, del agua. A ver. No, aquí estamos confundiendo. A ver. Aquí, este sería del aceite, perdón. Y este sería del agua. Este sería el aceite. Y este es del agua. Entonces, M2 es del aceite. Más, aquí le falta puntito, M4, y sería del agua. ¿Es correcto? A ver, observe. Sí. M1 es del aceite, la entrada. M3, ¿sí? Es la del agua, pero a la entrada. M2 es del aceite, pero a la salida. M4 es del agua, pero a la salida. O sea, todas estas son entradas, todas estas son salidas. Pero ¿qué sucede aquí? No podemos sumar los fluidos, los flujos de dichos fluidos. ¿Por qué no podríamos sumar? Rolando, ¿por qué te imaginas que no pudiéramos sumar? Porque ¿qué me está diciendo? Súmale todos los fluidos a la entrada y súmale todos los fluidos a la salida. ¿Por qué no pudiéramos hacer esta operación? Bueno, sí lo pudiéramos hacer, pero de acuerdo al proceso que tenemos aquí, no se podría, no sería algo lógico. ¿Usted qué se imagina? ¿Por qué no se podría?
¿Por qué no se podría sumar el flujo que entra de aceite con el flujo que entra de agua? ¿Por qué? Observe el diagrama. ¿Por qué sería? ¿Sí está ahí? Sí, aquí estoy interpretando. ¿Alguna idea? ¿Por qué no puedo sumar el flujo que está entrando aquí más el flujo que está entrando? ¿O el flujo que está saliendo y el flujo que está saliendo? Porque van en distinta dirección. Ok, bueno, le voy a dar la respuesta, mire. Porque estos fluidos no se mezclan, porque cada uno va en su compartimiento. Uno va en una tubería interna distinta. Y otro va en una tubería externa, pero nunca se mezclan. Solo están transfiriéndose calor, solo se está dando el proceso de intercambio de calor, pero todo eso es a través de las paredes de la tubería. El intercambio de calor que se da solo es a través de la tubería, de las paredes de la tubería interna, pero no se mezclan en ningún momento. Sí. Entonces por eso yo no puedo hacer esta sumatoria. Ahora, hay otra cosa, tampoco habría necesidad, porque el flujo que está entrando de aceite es el mismo flujo que está saliendo, solo está perdiendo calor. Lo mismo sucede aquí con el agua. El agua que está entrando y que está envolviendo la carcasa del intercambiador es el mismo flujo que está saliendo del intercambiador de calor. Solo es atravesar toda la estructura del intercambiador y salir. O sea, nunca cambia el flujo de alguno de ellos. Entonces, el flujo de entrada del aceite es igual y la misma cantidad de flujo de salida del aceite. El flujo de entrada del agua es igual al mismo flujo de salida del agua. El mismo. Si aquí entran .75, aquí salen .75. Solo que a diferente temperatura. Sí. Aquí entran .6 y aquí salen .6. Solo a diferente temperatura. Pero el flujo siempre es el mismo. Por eso yo no puedo sumar los flujos de entrada y los flujos de salida. Porque todos estos flujos, tanto M1 como M2 permanecen constantes. M3 y M4 permanecen constantes. También. Entonces no tendría caso de hacer un balance de materia. Lo explico porque eso también debe de quedar claro. Prácticamente aquí no tendríamos que ir de lleno, no un balance de materia. Un balance de energía. Al balance de energía, porque es lo que a mí me interesa. Al balance energético. ¿Sí? Bueno, y en un balance de energía, para la parte de apoyarnos, seguirnos un poquito rápido, porque si no le explicaría más cosas, yo le voy a decir que para este problema utilicemos la fórmula que se conoce como cálculo de calor o cálculo de calor, que es Q es igual, no sé si lo recuerda, a ver, dígamelo, si se acuerda, Q es igual a ¿qué? A M CP ¿y qué más? ¿No lo recuerda? ¿No? La diferencia de temperatura. No recuerdo bien. Sí, está bien, diferencia de temperatura o una delta T. Diferencia, ¿verdad? Sí. Donde la diferencia de temperatura es igual. Aquí lo que le voy a mencionar no es que sea siempre de esta manera. Yo siempre lo manejo así en mis clases. Hay otra forma que lo puede expresar la delta T, sí, pero va a depender de autores. Yo estoy muy acoplado a que siempre esta diferencia de temperatura considere primero la temperatura final menos la temperatura inicial. Hay autores que les gusta más y les ponen temperatura inicial menos temperatura final. Y también es válido. Pero el hecho de que usted ponga temperatura final menos temperatura inicial o en su defecto temperatura inicial menos temperatura final, sí va a cambiar un poquito
en la fórmula siguiente. Entonces yo lo que le puedo decir, manéjelo siempre de aquí en adelante como TF menos TI y final menos inicial. Entonces, por lo tanto, esta misma fórmula adquiere pues el siguiente aspecto, ¿no? TF menos TI. Todos estos donde M es masa, donde Cp es el calor específico, ambos de alguna de las sustancias, ya sea del aceite o ya sea del agua, y TF menos TI. O sea, todos estos se están multiplicando. Si quiere, incluso lo podemos poner un poquito más especificado para que diga qué está sucediendo ahí. Pues se están multiplicando. Todas estas variables se están multiplicando. Así, para que quede un poquito claro. Ahora, tenemos esta fórmula que es para calcular el flujo de calor o el calor. En este caso, hay un fluido caliente que le está transfiriendo energía a un fluido frío. Entonces aquí nos vamos a pegar mucho a lo que dice la ley cero de la termodinámica. Vamos a aplicar la ley cero de la termodinámica, que es la ley de equilibrio térmico. Entonces, ¿qué dice la ley de equilibrio térmico? Dice Q ganado, incluso puede variar el nombre, muchos dicen Q1 o Q del fluido tal. Yo lo que le puedo decir es, manéjelo así. Q ganado más Q perdido. Así manéjelo siempre. Y ahorita voy a decir por qué ganado y por qué perdido. Q ganado más Q perdido es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es Q ganado y qué es Q perdido? Y aquí nuevamente vamos a retomar un poquito de teoría, que ya lo platicamos antes, pero vamos a retomarlo. Q ganado, como su nombre lo dice, es calor ganado. Y Q perdido, pues es calor perdido. Aquí lo que te tiene que preguntar es, si estoy hablando de Q ganado, significa que este valor es el calor que se gana, valga la redundancia. Y la pregunta sería, ¿quién está ganando calor o quién está ganando energía en comparación de los dos fluidos? ¿Quién está ganando energía? El agua. El agua. Entonces aquí yo puedo hacer énfasis y un poquito más específico que este sería Q del agua más Q perdido. ¿Quién está perdiendo energía? El aceite. El aceite. Y todo esto es igual a 0. Esto es muy importante que usted lo entienda para fines de cálculos. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo energía? Yo por eso siempre le pongo Q ganado o Q perdido para que te hagan la pregunta. ¿Quién gana energía? ¿Quién pierde energía? Entonces, ¿quién gana energía? El agua. El agua. ¿Quién pierde energía? El aceite. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Asociar la fórmula que yo tengo aquí y meterlo en cada uno de ellos. Para Q de agua y para Q aceite. Pero antes de eso, yo le voy a decir que puede hacer el siguiente despeje para que ya vaya agarrando forma la ecuación. Quedaría así, mire. Q agua es igual a menos, porque está sumando, pasaría restando, menos Q aceite. ¿Sí? Y ahora sí, ya voy a tomar la parte de la fórmula y lo voy a poner aquí. ¿Cómo quedaría? Flujo másico del agua por, a ver si incluso lo vamos a hacer un poquito más para acá para que quepa y hay espacio por aquí. Sería flujo, a ver, un momentito, flujo másico del agua por Cp del agua por temperatura final del agua, o si quiere ponerla así nada más, temperatura final del agua menos temperatura inicial, pero ya sabe que esto es del agua. Y esto es igual, lo voy a mover un poquito nada más porque veo que no me va a alcanzar el espacio y quiero que se vea en una sola parte de la ventana. A ver, quedaría así.
Y todo esto sería igual a menos, y yo voy a poner un corchete así grande, porque también voy a ocupar paréntesis, quedaría flujo másico, pero ahora con respecto a quién, Rolando, al aceite. Del aceite. Tal vez yo le pongo mucha descripción en la nomenclatura, pero comúnmente yo le digo a los chicos que lo hagan para que cuando vayan a sustituir sea más fácil y sea observable. Cp del aceite y luego la temperatura final del aceite menos temperatura inicial del aceite. Y así es como quedaría su ecuación para el cálculo de los calores. Bueno, del flujo de calor, perdón. Esto sería mi balance de energía. Y ahora solamente nos falta la última fórmula que tiene que ver con la fórmula del cálculo del área. O sea, la fórmula para el área. Entonces podemos ponerle aquí ecuación para determinar el área. Y eso ya lo da la parte de la bibliografía en cualquier libro de termodinámica o de operaciones unitarias, donde es así. Q es igual a U por área por delta TM. A ver, lo voy a hacer un poquito mejor porque veo que me salió área por delta TM. Quiero aclarar algo, nada más, para no revolverlo. Esta Q sería válido ponerle también un puntito arriba porque ese puntito nos está mencionando que es flujos, que todos los valores que estemos manejando aquí son flujos, ¿sí? Algunas no los ponen, no tiene nada de malo, que si no lo ponen no pasa nada, porque al final tiene que hacer el cálculo. Pero acostúmbrense que cuando hablamos de flujos, ya sea flujo de calor, ponemos una Q y un puntito arriba, o flujo másico, un puntito arriba, o flujo volumétrico, un puntito arriba. Siempre cuando vea usted un puntito arriba de alguna de las variables de Q, V y M, es que se trata de flujos. Bueno, ahora, esta fórmula que tenemos aquí del área, pues no, prácticamente no es para el área como tal. ¿Qué necesitaríamos hacer? Despejar. ¿Cómo quedaría? Área. Ajá. Es igual. Es igual a... Usted puede. ¿Cómo quedaría? Todo lo que le estorbe, quítelo donde estaba el área. O sea, le estorba esto y le estorba esto. Esto no me estorba, entonces eso lo copio igual. Es igual a Q. Muy bien, Q. Sobre, ajá. Todo lo demás. Por delta TM. Así es, por todo lo demás. Siempre, bueno, yo le digo a los chicos, pues cuando quieren despejar, digan, ¿qué voy a mover? Esto. ¿Qué voy a mover? Esto. Porque esto es lo que le estorba a mi área. ¿Qué es lo que no voy a mover? Esto. Entonces, eso lo copio igual. Lo demás lo copio igual. Todo aquello que no tenga que mover lo copio igual. Aquí moví U y delta TM. Esta ya es la fórmula para el área. Esta es la que voy a trabajar. Pero antes de eso, pues podremos ir revisando. Bueno, vamos a hacer ya los cálculos para que entremos en materia de los cálculos. A ver, vamos a ponerle aquí cálculos. Antes de poner la palabra cálculos, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Yo sé que esto es muy extenso y este es uno de los problemas más sencillos que podemos encontrar. De hecho, es el problema más sencillo que podemos resolver. No lo espanto, o sea, pero le digo, sí, no lo espanto porque hay más difíciles y este es el más sencillo. Y si está dándose cuenta, pues no está tan sencillo, pero es de los más sencillos dentro del área de intercambiar de calor. ¿Preguntas? No, hasta ahorita sí he entendido bien. Bueno, voy a cortar el video, lo voy a subir en 2 partes.